Yo quiero hablar también de enhorabuena por la programación de este foro, porque como se repite habitualmente, y es cierto, la difusión del conocimiento es un modo de no tropezar con la misma piedra con la que otros cayeron antes y de copiar los aciertos que otros tuvieron, tratando de adaptarnos a las circunstancias y momentos en los que se vaya a afrontar proyectos, en este caso de integración puerto-ciudad, igual que cuando se afrontan desde las ciudades la integración de las propias ciudades, ¿no? Nosotros en Cádiz, una ciudad que somos una isla, somos 2 kilómetros cuadrados sobre el territorio donde vivimos los vecinos y vecinas de Cádiz, y también convivimos con la actividad portuaria, y hemos tomado buena nota de aquellos procesos de integración por la ciudad de Málaga, de Valencia, de La Coruña, de Santander, de Barcelona, que durante nuestro proceso de preparación de la integración por la ciudad, pues ellos estaban mucho más avanzados. Así que, como les decía, enhorabuena por la iniciativa y gracias de nuevo por invitarme a participar en este foro. Yo voy a intentar dar mi visión sobre la relación puerto-ciudad desde una triple perspectiva. La primera es 20 años de experiencia como alcaldesa de la ciudad portuaria de Cádiz, que tiene 3000 años de historia, desde la antigua Gadir, Fenicia, a la que sumo ahora mi punto de vista como presidenta del puerto de la Bahía de Cádiz y mi papel como presidenta de RETE. Como bien has dicho, quiero recordar que RETE lleva más de 20 años difundiendo y estudiando desde un punto de vista académico y científico procesos de integración puerto-ciudad en todo el mundo, y tenemos una gran colaboración de expertos y de socios en RETE Latam, a los que desde aquí quiero saludar especialmente y agradecerles todo el trabajo y toda su participación en todos los foros que se están programando en Iberoamérica Latinoamérica. No solo mi trayectoria profesional, también la personal me han llevado a vivir y a trabajar en ciudades portuarias y conocerlas en profundidad a un lado y al otro de la verja. Ahí están viendo una imagen de la ciudad de Cádiz, que es una isla conectada por un istmo y por 2 puentes al resto del territorio, o sea, de Andalucía y de España y de Europa. La verja, lo que nosotros conocemos en Cádiz y en España como la verja portuaria o el muro que divide a la ciudad portuaria de su puerto, que más allá de suponer una barrera física durante siglos, ha significado una escisión entre 2 mundos que tienen que encontrarse y que han empezado ya a caminar en esa dirección no hace mucho tiempo, por desgracia, pues siempre ha sido esa gran barrera de falta de conocimiento de lo que vive, lo que se hace a un lado y al otro lado de ese muro, de esa verja. El problema ha radicado y radica hasta ahora en que ambos lados de la verja, los dos están convencidos, tanto en las ciudades como los puertos y la actividad portuaria, que siempre hemos estado pensando en esa relación, quién eran los perdedores. En cualquier proceso, pero sobre todo en el proceso de integración puerto-ciudad, cuando a mi entender en la integración puerto-ciudad no puede haber ni perdedores ni ganadores. Todos tenemos que ganar y para eso tenemos que trabajar de forma leal y de manera muy participativa, dejándonos aconsejar de los expertos, pero sobre todo de aquellos que conocen la realidad cotidiana. No podemos perder de vista que los puertos, en todas sus versiones, ya sea con actividad portuaria pura y dura, ya sea como parte integrada en la ciudad, son agentes económicos de primer orden, son modernas empresas, son procesos, son actividades económicas de las que generan unos empleos de calidad, duraderos y en permanente transformación. Los puertos son agentes económicos
como les decía, de primer orden, porque los que hemos vivido y hemos estudiado la historia de las ciudades portuarias a lo largo de los siglos sabemos y conocemos que los puertos son puerta de entrada de progreso, y eso lo tiene que conocer no solamente los responsables de las instituciones públicas, lo tiene que conocer todo el mundo. Todos los ciudadanos deben de conocer la importancia que para su economía, para su vida, para su progreso tiene la actividad portuaria, que tiene que ser cada vez más en un mundo moderno, una actividad sostenible, eficiente y respetuosa con las ciudades y con el territorio en la que se ubica. Por tanto, el proceso de integración puerto-ciudad tiene que servir para dinamizar aún más la economía del entorno y también generar recursos que ayuden a los puertos a seguir invirtiendo y mejorando sus infraestructuras, porque los puertos cada vez tenemos que ser más competitivos y sostenibles. Por eso, hoy no se conciben los puertos sin su territorio. Antes era integración puerto-ciudad, pero yo creo que tenemos que ir más allá. Es la integración del puerto con la ciudad, pero también con el territorio que tiene alrededor, porque es en el territorio donde se concitan, donde se ubican los servicios logísticos, los activos logísticos que hoy en día son imprescindibles para que los puertos realmente sirvan a la economía de una nación y sirvan a la economía de un territorio. Por eso yo creo que los puertos, que son sin duda un eslabón más de la cadena de suministro, todo el mundo conoce, todos conocemos que el 85% de las mercancías en el mundo se mueven a través del transporte marítimo. Por tanto, tenemos que facilitar con esa integración y con esa conexión perfecta entre el territorio y los puertos, que esas mercancías luego salgan rápidamente de los puertos y lleguen a su destino en el resto del territorio de la nación o de la región. Por eso yo creo que los puertos no son en este momento mucho sin su territorio, sin que en el territorio haya buenas conexiones tanto por ferrocarril como por carretera. ¿Y qué ocurre? Que la mayoría de los puertos importantes de los distintos países de Europa, de Iberoamérica o del mundo se han quedado encorsetados en unas conurbaciones urbanas que en principio, en muchos casos, no pensaron en dejar salidas o en propiciar salidas y entradas a ese puerto de las mercancías a través del territorio de una manera clara y que no interfirieran en la vida de las ciudades, que no fueran vistas por los vecinos de las ciudades como un peligro o como una incomodidad, sino todo lo contrario. Por eso yo creo que es muy importante que a la hora de analizar el papel del territorio y de los puertos y de las ciudades tengamos muy en cuenta un diseño de los accesos a vías de transporte en el territorio. El territorio en el que se encuentra ubicado un puerto determina su acceso a las vías de transporte, como les decía, a través de carreteras, ferrocarriles y de redes de transporte marítimo de menor importancia o de menor trayecto. Un puerto necesita estar conectado eficientemente con el resto del sistema del transporte para permitir que el flujo de las mercancías y de las personas de manera rápida y eficiente. Y no les oculto que en el ejemplo de la integración puerto-ciudad en Cádiz ha jugado un papel muy importante que el territorio se haya venido preparando en los últimos años con las mejores conexiones a través de ferrocarril y a través de carretera, de autovías, con el resto del territorio nacional. Perdón. También hay que tener en cuenta que esas vías terrestres nos tienen que llevar a esas mercancías que entran por los puertos, a espacios logísticos cercanos a los puertos, para que desde allí se pueda distribuir por el resto del territorio de forma más eficiente, más rápida y que alivien a los recintos portuarios de esa escasez de suelo que en este momento yo creo que muchos de los grandes puertos
tanto de Iberoamérica como de Europa, en España y del mundo entero, están teniendo. Estamos teniendo todos y por eso tenemos que buscar suelos logísticos muy cercanos y conectados rápidamente por autovía o por ferrocarril, de tal manera que convirtamos a los puertos en puertos en los que se trabaje de forma eficiente y de la mejor manera desde el punto de vista de la sostenibilidad. Por eso es importante que tengamos que hacer un trabajo leal con las ciudades. Y eso forma parte de los planes de integración puerto-ciudad. A la mayoría de los puertos, en los últimos años, han ido creciendo, bien adentrándose en el mar o bien ubicándolos en otros lugares de la costa próximos al puerto principal o al puerto histórico, y han quedado suelos ociosos dentro de los suelos portuarios. Y esos suelos son los que hay que andar con mucho cuidado para integrarlos adecuadamente, para que la integración sea beneficiosa para todos, que las ciudades en esos suelos se encuentren lugares de esparcimiento, lugares de comercio, de ocio, de cultura, de bienestar, porque es lo más importante para que realmente las ciudades se sientan correspondidas por los puertos y los puertos también se sientan copartícipes del crecimiento armonioso de las ciudades donde están ubicados. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es Cádiz. Como les decía, somos 5 kilómetros cuadrados de territorio en los que vivimos. Tenemos un astillero de reparaciones, tenemos suelo portuario y tenemos suelo para una zona franca. Por tanto, el suelo que nos está quedando libre, nos va a quedar libre, que es donde están ahora los contenedores, porque hemos construido una nueva terminal de contenedores de unos 400.000 metros cuadrados que nos van a dejar libres 300.000 metros cuadrados. Como se pueden todos ustedes imaginar, esos 300.000 metros cuadrados que en la fotografía ven arriba a la izquierda y que en el plano que están viendo pues están pintados de amarillo y de rojo, como ustedes se pueden entender, esos suelos son oro para la ciudad de Cádiz. Son realmente una joya que no podemos desaprovechar en los próximos años. ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a permitir el establecer, el seguir aumentando nuestros muelles para el atraque de cruceros, pero al mismo tiempo desarrollar suelos náutico-deportivos y láminas de agua con actividades náuticas deportivas, con hoteles, con espacios culturales, con zonas verdes, con zonas de paseo, en fin, todo lo que una ciudad con tanta capital de una provincia con 1.250.000 habitantes, pero que solo en la ciudad vivimos 130.000 porque no cabemos más, pues necesita esos suelos para alcanzar los máximos ratios de una vida moderna, con todos los servicios y aumentar nuestro atractivo. Cádiz es una joya, pero es una joya que realmente nuestro principal problema es la falta de suelo y, por tanto, la posibilidad de crecer y generar empleo. Dependemos mucho del territorio y no solamente tenemos que integrar el puerto y la ciudad, sino tenemos que integrarnos en el territorio. Como les decía, nosotros tenemos que hacer todo eso. Hemos empezado hace 6 años. En 6 años ya tenemos un plan especial aprobado, o sea, un documento urbanístico por el que nos va a permitir desarrollarlo en los próximos años de forma transparente, con igualdad de oportunidades para todo el mundo, porque todo el mundo es conocedor de lo que allí va a ocurrir y porque además se ha hecho con la colaboración de la universidad, de los agentes sociales, económicos y con los ciudadanos en general que han querido participar. Ese momento de participación es el más importante, porque luego la tramitación administrativa de esos planes de integración suele ser larga, porque nuestras leyes, al menos en Europa y en España, son muy exigentes con todo lo que se refiere al medio ambiente, al urbanismo, aunque para mí es fundamental que la integración puerto-ciudad no se vea solo como una integración física o urbanística,
tiene que entenderse como una integración social, económica, cultural, para que realmente la integración sea lo que tiene que ser, el mayor conocimiento de lo que es la actividad portuaria, lo que significa un puerto en generación de empleo y de recursos para una sociedad moderna, y también desde el puerto ver lo que tenemos que hacer desde las ciudades, desde los puertos, para no molestar la vida cotidiana de las ciudades. Por eso es fundamental que tengamos muy en cuenta la indudable importancia que un puerto tiene para el desarrollo económico y social y urbano de la ciudad y del territorio. Desde las primeras civilizaciones de la antigüedad, la situación estratégica de los puertos, bien para los intercambios comerciales como para los defensivos, fue un elemento determinante para el bienestar y el desarrollo de las poblaciones, incluso un factor clave en su esplendor o declive. En el marco de esta nueva situación a los que nos enfrentamos todos, una situación económica y ambiental de alcance global en el siglo XXI, las zonas portuarias están buscando un nuevo planteamiento, liberadas en la mayor parte, como decía al principio, de actividades industriales más duras y menos indicadas para estar en el corazón del centro urbano de las ciudades, y convierten esos espacios que han dejado de ser útiles para la actividad portuaria en suelos de oportunidad para compartirlos con la ciudad. La propuesta de usos más urbanos y menos industriales están marcando estas nuevas dinámicas que en cada lugar presentan matices y diferencias significativas. Como les decía, en Cádiz nuestra experiencia es que el suelo que el puerto va a dejar libre es vital para la ciudad. Y es vital para el territorio, igual que es vital para el territorio tener unos espacios logísticos próximos, conectados por ferrocarril y por autovías, donde trasladar el almacenamiento, el frío, la logística de un puerto tan importante como el puerto Bahía de Cádiz, y tan cerca, a 100 kilómetros, en la misma provincia, de un puerto, del primer puerto del Mediterráneo y uno de los primeros de Europa, como es el puerto de Algeciras. Por tanto, nosotros debemos de fijarnos siempre objetivos para responder de forma adecuada a los procesos de integración puerto-ciudad. Bajo mi punto de vista, un proceso de integración puerto-ciudad debe consolidar la vocación portuaria de la ciudad a través de esa integración física y funcional de los suelos que dejan de tener uso portuario. Mejorar las dotaciones de la ciudad, como les decía, aprovechar la oportunidad de suelo para mejorar los equipamientos que la ciudad o el territorio le faltan en su entorno, en el entorno del puerto. Espacios libres, espacios para implantar equipamientos, sobre todo culturales, servicios que desarrollen un papel tractor de otras actividades. Y además, otro de los objetivos debe ser generar suelos de actividad económica, remodelar y modernizar suelos industriales obsoletos, reutilizar suelos portuarios, potenciar el espíritu emprendedor y la creación de nuevas empresas alrededor de estos sectores emergentes e innovadores, como pueden ser la logística o como pueden ser las empresas y las industrias tecnológicas que tienden a ubicarse cerca de espacios logísticos importantes. Para que se hagan una idea, en la Bahía de Cádiz, además del término municipal de Cádiz, capital, está el término municipal de Puerto Real, del puerto de Santa María y San Fernando, donde contamos con unos activos logísticos de gran importancia, no solo el puerto. Tenemos 3 astilleros. Un astillero en el que se construyen barcos militares, un astillero en Puerto Real de grandes barcos civiles, gaseros, quimiqueros, grandes barcos de otras características, y también un offshore que en este momento se está dedicando a la construcción de plataformas en las que se acumula la energía eléctrica de las plataformas eólicas marinas. También tenemos industria aeronáutica y tenemos una importante industria agroalimentaria.
para que se den una idea de la importancia que tiene la integración, no solamente en la ciudad de Cádiz, sino en las otras ciudades que componen la bahía de Cádiz, donde vivimos 450.000 habitantes, pero también la conexión de esa integración con el resto de España y de Europa a través de líneas de ferrocarril, con doble vía electrificada, para que las mercancías que llegan de América hacia el norte de Europa o hacia el sur de Europa, en donde estamos ubicados los puertos andaluces, o que las mercancías que vienen del norte de África discurran por todo el territorio español y europeo con la máxima facilidad y las máximas garantías. Todo eso forma un paquete importantísimo que no solamente depende de las ciudades y de los puertos, tiene que ser una política de Estado, porque es el Estado el que tiene que favorecer que los puertos y las ciudades dispongan de esas infraestructuras dentro del territorio que faciliten las salidas de las mercancías, repito, desde el principio, sin interferir en la vida de los ciudadanos de una manera molesta o inadecuada. A nosotros, porque en Cádiz estamos rodeados de agua y teníamos que tener unas conexiones importantes como es ese segundo puente que nos ha venido porque además de un puente de comunicación es un puente de ordenación del territorio, porque antes solo estábamos unidos con el resto del territorio nacional por un istmo y por un puente que se abría de vez en cuando para dejar pasar los barcos. Pero viendo, por ejemplo, el mapa y el plano de la ciudad de Callao, del puerto de Callao, de Lima, pues se ve fácilmente que una de las más importantes, y seguro que las tienen estudiadas y requete planificadas, es la posibilidad de abrir vías que interfieran lo menos posible en la conurbación urbana e industrial para acercar el puerto a esos nuevos espacios logísticos de almacenamiento. Eso es fundamental para que el ciudadano se encuentre tranquilo, se encuentre respetado, se encuentre considerado y vea en la actividad portuaria y en la integración puerto-ciudad como un elemento que le va a favorecer, donde, repito, no tiene que haber ni perdedores ni ganadores. Así que yo espero que tengan mucho éxito en sus planificaciones, en sus procesos de integración puerto-ciudad y nos tienen a su disposición, incluidos, como no podía ser menos, a todos aquellos miembros de Rete Latam que los tienen muy cerca, en Argentina, en Chile, en Perú, en Costa Rica, en Colombia. Yo creo que en casi todos los países iberoamericanos hay representantes de Rete Latam que estarán encantados de compartir con ustedes todas las experiencias en las que llevamos trabajando más de 22 años. Muchas gracias.